Es más, quiero que los oyentes pongan mucha atención, porque es una estrategia que el diablo iba a utilizar para engañar a la humanidad. Dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, otra vez, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que el diablo se iba a manifestar con gran poder, señales y prodigios. Iba a hacer manifestaciones sobrenaturales para engañar aún a los escogidos, como dice el Espíritu de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces no era algo que se le daba realce, no es algo en que los apóstoles se enfocaron, no. Dice que ellos iban pasando y era la gente, porque por medio de su fe no hacían realce y decían y llamaban a la gente, vengan para que miren el milagro que estamos haciendo aquí. No, ellos traían una bendición y dice que con tan solo pasar, pues la gente como tenía fe en ellos, para que por lo menos la sombra de alguno de los apóstoles pasase por encima de ellos y fuesen curados. Si miraron lo que pasó con el Señor Jesucristo, que sintió que de él salió virtud, porque una mujer que sufría de flujo de sangre, pues lo tocó y sintió que de él salió virtud. Pero no era algo que ellos buscaban sanar. La prioridad para él era el alma. Como le dijo a este paralítico, tus pecados son perdonados. Y dijeron, ah, caray, ¿y desde cuándo perdona pecados? Pues qué fácil es decir perdonar pecados, ¿verdad? Pero el Señor les da esa enseñanza para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar pecados. A ti te levanto, levántate, recoge tu hecho y anda. Y aquellos hombres se quedaron admirados, porque fue la manera de que como estos incrédulos creyeron que el Señor Jesucristo tenía autoridad para perdonar pecados, para limpiar el alma, para darle libertad y para darle vida al espíritu, al alma. Así que para concluir, era algo que no era importante o prioritario en la iglesia de Dios, era algo que pues era como quien dice por añadidura, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás pues va a ser añadido. Pues así es de esta forma, por eso decía, primero apóstoles, los profetas, luego los que hacen milagros, los pastores, los evangelistas, y luego los que hacen milagros, los que sanan, porque hay quienes tienen esa, y no tienen que ser apóstol y puede sanar. ¿Por qué? Porque tienen ese don de sanidad. Si aún los rebeldes, los de afuera, pueden sanar a alguien porque tienen ese don, y está escrito que pues aún los rebeldes tienen ese don de Dios, esa facultad de sanar, pero y no son apóstoles. O sea, es un requisito impuesto por los hombres. Vemos que en la escritura vemos que hay hombres que pueden sanar en la iglesia y no son de los más importantes. Así que pues esto es una ñapa, como dicen en mi país, ¿no? Una añadidura de ser beneficiario de la gracia de Dios. Que si que ha habido milagros o hay milagros en la iglesia del Señor, todos los días hay milagros, todos los días el Señor nos protege la vida aún sin darnos cuenta. Cuando en la esquina íbamos a pasar un accidente, allá el Señor puso un obstáculo y nunca nos dimos cuenta. Los milagros todos los días existen en la iglesia del Señor, pero como le digo, no se le da ese realce
Hay hermanos, hay testimonios en la iglesia. No sé si hay algún ministerio juntando todos esos testimonios, recopilando todos esos testimonios para pues tenerlo documentado, porque no es algo que se le da importancia o realce, pero que los hay, los hay. Hay testimonios, así como en semejanza como el apóstol pasaba con los apóstoles, que aún pasando el apóstol Pedro o alguno de los demás apóstoles, habían sanaciones, habían curaciones, habían derramamientos del Espíritu Santo, habían sanidades, había derramamiento de dones, de virtudes, y cuántas cosas salían de los apóstoles de Dios, beneficios materiales como también espirituales. Así que, pues sí hay, y quizás algún ministerio, como digo, o no sé si haya, que estén documentando todo eso, porque son muchos en todo el mundo. Así, siempre han habido y siempre el poder de Dios va a ser el mismo, ¿no? Así que, pues, es muy importante conocer, ¿verdad? Porque podemos ser